Yo siempre digo que la diferencia entre un obstáculo con el que tropiezas y un escalón que subes es lo alto que levantas el pie. Y lo que quiero hacer hoy es precisamente eso, es enseñarte a mirar de frente los obstáculos que vas a tener cuando quieras perder peso o perder grasa corporal para que puedas convertir esos obstáculos en los que casi todo el mundo cae en escalones que te permitan subir y seguir avanzando en ese objetivo que tienes de perder grasa corporal. Y esto será en este episodio, así que no te lo pierdas. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Sinceramente, una opinión que quizás no sea del todo popular es que perder peso es estúpidamente simple. Te diría que es incluso hasta fácil. Y digo que esto es impopular porque para muchas personas el perder peso corporal se convierte en la batalla de sus vidas, algo que incluso muchos de ellos nunca llegan ni a conseguir. Pero creo que la gente se complica demasiado. Porque cuando tú quieres perder peso corporal o perder grasa corporal, lo único que te hace falta es un plan, como para cualquier otra cosa, como para montar un mueble, te hacen falta las instrucciones. Y sí es verdad que sin instrucciones también lo podrías montar, pero va a ser mucho más difícil. Si tienes un plan, solamente tienes que seguir los pasos que te dice el plan. Y en este caso, para perder peso corporal o grasa corporal, lo que te hace falta es un plan de alimentación. Y sobre todo, un plan de alimentación que sea creado por y para ti. Y esto es muy importante y lo vamos a ver ahora con los diferentes obstáculos que te vas a encontrar. Por eso insisto que si quieres aprender a perder peso corporal, te hace falta un plan, en este caso un plan de alimentación. Y si quieres aprender a tener o a crear un plan de alimentación, yo te doy todas las estrategias para crear el plan de alimentación y no solamente crear tu plan de alimentación, sino las estrategias para optimizar tu estilo de vida, te las doy todas en la academia, en fitnessenlanube.com/academia. Ya está, es así de sencillo, porque la solución a todos estos obstáculos que vamos a ver es tener un plan que contemple estos obstáculos en primer lugar, porque cuando tú te puedes adelantar a estos obstáculos ya puedes saber o al menos tienes alguna referencia para que puedas superar dichos obstáculos, porque el primer problema, el primer obstáculo con el que te vas a encontrar si quieres perder peso corporal o perder grasa corporal, o el primer conjunto de problemas, podríamos decir, son los problemas emocionales, porque los problemas emocionales son muchos y son muy variados. De hecho, podría hacer un episodio hablando solamente de estos problemas emocionales, porque daría para un episodio y para más de uno. Pero el principal problema emocional que surge cuando tienes una mentalidad de eliminación, que es lo que tiene casi todo el mundo. Que se vienen arriba y dicen, vale, a partir de mañana me quito el pan, o a partir de ahora ya no voy a comer esto o esto otro o lo que sea, algo que te encanta comer y que además llevas toda la vida comiendo. ¿Crees que vas a estar lo que te queda de vida sin comer ese alimento que hoy te has levantado espléndido o espléndida y has dicho ya no lo como más? Pues evidentemente no, lo vas a seguir comiendo, pero cuando tú creas esa mentalidad donde algo es malo y por tanto algo es bueno, o al revés, algo es bueno y por tanto algo es malo, y te quitas lo malo, ¿qué es lo que pasa cuando tú te prohíbes o te autoprohíbes un alimento o te autoprohíbes cualquier cosa realmente? Pues que empiezas a desearlo incluso más que antes. Por eso esta mentalidad de exclusión es una mentalidad que tiene los días contados y por eso es mucho mejor tener una mentalidad de inclusión en lugar de una mentalidad de exclusión, y por eso la importancia de diseñarte tu propio plan de alimentación, porque en ese plan tú puedes incluir lo que tú quieres. ¿Qué sentido tiene que yo te diga tienes que comer esto, esto y esto, y tácitamente no puedes comer esto otro y esto otro? Pues que automáticamente vas a querer comer justo lo que te he dicho que no puedes comer. Ya está, es así de sencillo, es la naturaleza humana. Y esto genera el siguiente problema emocional básico que tiene casi todo el mundo, que es la idea de que necesita su comida trampa el fin de semana. Y déjame decirte que si tienes un exceso de grasa corporal, porque se entiende que si estás intentando perder grasa corporal es porque tienes un exceso de grasa corporal, si tienes un exceso de grasa corporal, no necesitas ninguna comida trampa. Es más, una comida trampa probablemente te va a perjudicar más de lo que te va a beneficiar. Hay ciertos contextos, ciertos escenarios donde las comidas trampas se pueden utilizar, y esto también lo explico en la academia, pero en este contexto
No, porque seguramente si quieres perder grasa corporal, especialmente si quieres perder mucha cantidad o si te hace falta perder mucha cantidad de grasa corporal, vas a tener cierta resistencia a la insulina y además vas a tener cierta resistencia a la leptina. Lo que significa que cuando tú haces una comida trampa, primero que no vas a manejar del todo bien la glucosa en sangre y segundo que te va a costar mucho manejar tu saciedad. Por tanto, las comidas trampas se pueden ir de madre muy fácilmente. Por eso no te hacen falta este tipo de comida trampa. En este escenario no es que no sea recomendable, es que va a ser perjudicial. Pero este problema, que es un problema emocional, el hecho de pensar que como es sábado me hace falta mi comida trampa, esto surge de la base que he mencionado antes, porque cuando tú deseas una comida trampa, lo haces sencillamente porque tu dieta es una mierda. Porque si tu dieta fuera una buena dieta, una dieta que te has diseñado tú, que la hubieras hecho tú para ti y hubieras metido los alimentos que tú quieres meter, no tendrías esa necesidad de que sea sábado para tener esa comida trampa. Porque si quieres algo, si quieres incluir algún alimento dentro del plan, olvidándonos de esa dicotomía de que este alimento es bueno y este es malo, si quieres meter algo, lo metes dentro de tu plan. No tienes por qué esperarte al sábado para inflarte a los Chocapics o a lo que tú quieras meter. Lo metes dentro del plan y ya está. No hay necesidad de tener una comida trampa porque sea sábado o porque sea viernes. ¿Qué sentido tiene eso? Porque además no hablamos ni siquiera de circunstancias especiales, porque si tú piensas que te mereces tu comida trampa porque es sábado, lo que no estás pensando es que cada semana hay un sábado y cada semana hay un viernes. Y si tú esperas tu comida trampa porque es sábado, la semana que viene vas a volver a esperar tu comida trampa porque va a haber otro sábado. Y además, siempre pongo el mismo ejemplo de las relaciones de pareja. Si tú tienes una relación de pareja, no estás deseando que llegue el fin de semana para ponerle los cuernos con otra o con otro, porque se entiende o se supone al menos que la pareja que tienes ya te gusta y te cubre las necesidades que tienes. No te hace falta ir a otro sitio a buscar esas necesidades que tienes, digamos, descuidadas. No te hace falta. Y si te hiciera falta, todo el mundo sería capaz de ver que existe un problema con tu pareja, que te hace desviarte de esa pareja e irte a buscar otra cosa fuera de ella un sábado, un viernes o el día que sea. Pero todos verían que tienes un problema con tu pareja, pues lo mismo ocurre con la alimentación. Si tienes la necesidad de desviarte de tu alimentación porque es viernes, eso ya te está diciendo que probablemente la alimentación que tienes ahora no sea del todo óptima porque te hace la necesidad de desviarte de ella, porque no quieres estar en esa alimentación. Es así de sencillo. Por eso, esto se soluciona cuando tú te diseñas tu propia dieta. Y esto cubre las carencias que tiene que otra persona, sea yo o sea cualquier persona, te diseñe la dieta. Porque cuando es otra persona quien te diseña la dieta, caes en todo esto, caes en desear justo lo que te han dicho que no puedes tomar. Por tanto, la solución es sencilla, diséñate tu propia dieta. Y si no sabes hacerlo, en la academia te enseño paso a paso a hacerlo. De hecho, en el módulo de diseñar un plan de alimentación, entras sin saber nada y sales con tu plan de alimentación hecho. Por tanto, no tienes ningún problema. ¿Ok? Y el siguiente obstáculo son las expectativas equivocadas, que este también es bastante curioso porque las redes sociales han hecho mucho daño. Y estar expuesto continuamente a unos cuerpos que o bien son genéticamente la excepción o bien directamente son falsos, ya sea por filtros que tienen las redes sociales, sea por Photoshop, sea por ayudas ergogénicas, tanto hombres como mujeres, porque esto también atañe a las mujeres, que todo el mundo se piensa que los esteroides es solamente cosa de hombres, no, aquí metemos las dos, y cuando hablamos de ayudas ergogénicas, podríamos hablar también de otro tipo de ayudas, ¿vale? Que sí, operaciones estéticas, todo este tipo de cosas, porque al final estás mostrando un cuerpo, algo que no es tú, que no eres tú, que no es algo natural. ¿Ok? Pero incluso siendo algo natural, tú estás viendo la mejor foto de las 300 que esa persona se ha sacado. Y esto hace que se distorsione tu percepción de la realidad. Y esto ocurre por el sesgo de disponibilidad. Porque nosotros generamos nuestra realidad, la realidad de nuestro mundo, en función de la información, de los inputs que nosotros percibimos. No de la realidad del mundo de cómo es, sino de cómo la percibimos nosotros. Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a volar en avión, porque sabe que cuando suele haber algún accidente de avión, el riesgo de morir es altísimo.
prácticamente es un 100% probable que si hay un accidente de avión acabes muriendo. Y por eso la gente tiene miedo a volar, pero esa gente que tiene miedo a volar, curiosamente no tiene miedo a viajar en coche. Y lo curioso de esto es que es mucho más probable que acabes muriendo en un accidente de coche que en un accidente de avión, simplemente porque es mucho más probable que tengas un accidente de coche que un accidente de avión. Pero cuando hay un accidente de avión se viraliza y todo el mundo habla de eso. Por eso tenemos esa percepción de que los accidentes de avión son muy peligrosos y que es muy probable que quizás haya algún problema con el avión. Por eso no quiero montar en avión. O lo mismo ocurre con la lotería. Sobre todo en España, con la lotería de Navidad, que es quizás la más popular y donde yo creo que más gente juega o al menos más dinero se deja la gente en jugar. ¿Qué ocurre con eso? Cuando salen los ganadores con el champán en las noticias y demás, tú estás viendo solamente a los que han ganado, a la ridícula población que ha ganado, comparando con todo el mundo que se ha dejado un montón de dinero en la lotería y que no ha ganado. Los perdedores no salen en las noticias. Los perdedores no son noticias, los que son noticias son los que han ganado. Y además te salen ahí con tu décimo enorme, un décimo que evidentemente para lo único que sirve esa imagen es para que tú pienses que si esa persona está ahí y le ha tocado la lotería, esa persona puede ser tú. Y es verdad, matemáticamente podría ser tú. Pero ese porcentaje de gente que le toca la lotería es tan ridículo que si realmente supieras la probabilidad que hay de que te toque la lotería nunca jugarías. Pero como te exponen a la gente que ha ganado, a la gente que le ha ido bien con la lotería, pues tú evidentemente piensas que ¿por qué no vas a ser tú? Y por eso se genera este sesgo de disponibilidad, que tú te creas tu propia realidad en función de los inputs que recibes. Porque además, cuando tú vas con las expectativas equivocadas, puedes frustrarte muy fácilmente o pensar que lo que estás haciendo no vale de nada porque ni tú mismo o tú misma ves el mérito por esa realidad distorsionada que tienes, pero es que además lo peor de todo esto, incluso diría, es que tampoco los demás van a valorar el mérito que tú tienes. Y voy a explicar esto porque creo que esto es la peor parte de todas, que los demás no valoren ese mérito que tú tienes. Voy a explicarlo. Si tú subes una fotografía en bañador, nadie te va a decir lo estupendo o lo estupenda que estás. ¿Por qué? Porque tienes un físico mediocre. Nadie va a decir y nadie va a realzar lo que tienes ahora mismo. Porque eso realmente no merece, desde el punto de vista de las redes sociales, esa realización o ese elogio. No lo merece, es un físico normal. Por tanto, eso primero hace que te sientas mal porque nadie realza tu físico, pero es que lo peor de todo esto es que cuando una persona normal sube una foto en bañador, ya digo, no ocurre nada, pero una persona con una genética excepcional, esa persona del 1%, esa persona que debido a su genética, a las ayudas ergogénicas, a lo que sea, al trabajo constante o a haber escogido bien a sus padres, sube una foto con el mismo bañador y recibe decenas o cientos incluso de comentarios diciéndole lo estupendo, lo estupenda que está. Incluso las personas que no le elogian lo bien que está, a lo mejor le dejan un comentario diciendo lo mal que está o el asco que le da. A mí eso me da asco. Me parece muy bien, pero lo que estás haciendo con eso es alimentar al algoritmo. Y cuando la red social que sea ve que esa fotografía ha tenido muchísimo engagement, ¿no? Muchísimos comentarios, ya sean para bien o para mal, da igual. Lo que estás haciendo es alimentar ese algoritmo. Por tanto, el algoritmo interpreta que la foto de la persona normal pues no tiene que ser muy repercutida, no tiene mucha repercusión y por tanto pues no se la enseña a prácticamente nadie, pero la persona que tiene un físico de 10, fulanito el fantástico, como sube una fotografía y automáticamente tiene decenas o cientos de comentarios, ya sea diciéndole lo guapo que es o lo tonto que es, pues eso lo vamos a reproducir mucho más. Por tanto, tú cuando entras en la red social, a lo que ves o a quien ves es a fulanito el fantástico, no ves a la otra persona. Por eso esto se va generando una bola enorme donde cuando te metes en las redes sociales lo que acabas viendo es el 1% de las redes sociales, algo que no es la realidad, pero tú te acabas configurando tu realidad con esos inputs que estás viendo utilizando a esta gente. Y por eso la solución a todo esto es muy sencillo. Primero, tienes que entender que esto es peligroso, porque estás generándote una realidad que no es real, porque estás usando unos inputs que no son reales. Y eso es lo peligroso. Y la solución es bastante simple.
no veas las redes sociales, no les hagas caso, no me veáis ni a mí, no estoy diciendo dejad de seguir a los demás y seguidme a mí, no me sigáis ni a mí, ni sigáis tampoco a nadie por su cuerpo. ¿Hay algo más bajo o más patético incluso que seguir a alguien por su cuerpo, tanto desde la perspectiva del que sigue como del que es seguido? ¿A ti te gustaría que te siguiera alguien simplemente porque tienes un cuerpo bonito? A mí al menos no. Ni sigo a nadie por su cuerpo, ni me gustaría que me siguiera nadie por el cuerpo que tenga. Porque eso significa que no tienes nada más que ofrecer que un cuerpo. Y un cuerpo es algo alquilado, es un cuerpo que se va a deteriorar con el paso de los años, en mayor o menor medida. Por eso no tiene mucho sentido. Y no pienses que hay mucha gente que se autoengaña pensando que sigues a una persona por su cuerpo porque eso te motiva. Y eso no es la realidad, eso no te motiva. Es como si yo sigo solamente a gente que tiene Ferraris. Solamente a gente que tiene Ferraris por el hecho de tener un Ferrari. Ya está. Sigo a todo el mundo porque tiene Ferraris y estoy todo el día viendo Ferraris en las redes sociales. ¿Qué va a pasar cuando me monte en mi Seat Ibiza? Pues que me va a parecer un coche de mierda porque voy a querer un Ferrari, porque estoy acostumbrado a eso. Porque cada vez que entro en las redes sociales lo que veo es gente con Ferraris y me pienso que eso es lo normal y que yo no estoy dentro de ese círculo que es la normalidad para mí. Aunque no lo sea, pero yo me he construido esa realidad. Por eso las redes sociales son muy peligrosas y estas expectativas son muy peligrosas cuando no las sabes manejar. Y si volvemos a traerlo al terreno de la pérdida de peso, cuando tú tienes unas expectativas equivocadas, te puedes frustrar muchísimo. Y tengo que decir que el responsable casi al 100% de esto son las redes sociales, porque esto no ocurría antes. La gente no tenía esa realidad distorsionada de la realidad, valga la redundancia, o esa versión distorsionada de la realidad, porque no había esas redes sociales. Pero cuando se han extendido y se han popularizado tanto es cuando suceden estos problemas. Estos problemas con las expectativas equivocadas. Es verdad que antes había revistas y otro tipo de mecanismos donde tú también te podrías formar esa realidad, pero no era 24/7 como ahora. Por eso, revisa muy bien las redes sociales, creo que hice un episodio ya hablando de esto, si no en mi libro también el lunes empiezo, lo explico en profundidad, porque es un problema real, especialmente si tú tienes un cuerpo que no encaja en la media, ya hemos visto que no va a encajar en la media porque lo que estás viendo no es la media, lo que estás viendo es el top del 1%, ya está. Es ese percentil del 1% lo que tú estás viendo cuando entras en las redes sociales. Por tanto, no vas a encajar. Y cuanto más desfasado estés de ese top 1 o 1%, peor te vas a encontrar. Por eso, si tienes mucho peso corporal que perder o mucha grasa corporal que perder, es incluso más peligroso para ti el estar enchufado todo el día a las redes sociales. ¿Ok? Y luego también metería otro obstáculo que te vas a encontrar, que es la obsesión por el resultado. Que este incluso se podría meter dentro de los problemas emocionales, pero he querido sacarlo fuera porque casi todo el mundo ya empieza mal de base, pensando que existe en algún momento una línea de meta. Por tanto, ya vas mal, ¿vale? Y por eso yo tengo una academia, no tengo un PDF, porque la idea que tiene mi academia es que, a diferencia del PDF, un PDF con una rutina y una dieta, como te dan muchos entrenadores, ese PDF dentro de 6 años va a estar igual, no va a cambiar, es estático. Sin embargo, tú sí que vas a haber cambiado dentro de 6 años. Vas a haber cambiado, habrás cambiado de trabajo, a lo mejor tienes un hijo, las personas evolucionamos, no eres la misma persona ahora que hace 6 años, por tanto no puedes esperar que dentro de 6 años seas la misma persona que ahora, no tiene sentido. Entonces, si sabes que vas a cambiar, que vas a evolucionar, necesitas un plan que evolucione contigo y necesitas aprender a optimizar tu estilo de vida independientemente del contexto de vida que tengas. Y eso no se puede explicar en un PDF, ni en un tweet. Por eso te hace falta una herramienta que te pueda ayudar a todo esto. Y en mi caso yo lo que quise crear fue una herramienta que es la academia, sencillamente por esto. ¿Ok? Entonces, hay que entender lo primero, que cuando tú empiezas una fase de pérdida de peso, de pérdida de grasa, esto no va de unas cuantas semanas. Sí, es verdad que tu plan se puede ir modificando, se puede ir adaptando y de hecho lo vas a tener que hacer, adaptar tu plan en función de tu contexto actual, y como tu contexto va a ir cambiando, tienes que actualizar el plan. Eso es verdad, pero no hay un final. Hay un proverbio budista que me gusta mucho utilizar y que lo he utilizado en muchos de mis libros, que dice lo siguiente: antes de la iluminación llevaba agua y cortaba madera, y después de la iluminación sigo llevando agua y cortando madera. Pues esto es lo mismo. No se trata de
encontrar el punto de línea de meta donde a partir de aquí ahora ya va a cambiar todo. No, es hacer lo mismo una y otra vez. Eso es todo, no tiene más secreto. Por eso digo siempre, y esto lo he hablado en otros episodios también, lo de tener independencia del resultado y centrarse más en la trayectoria que en el resultado en sí. Oye, ¿tú qué necesitas? ¿Perder peso? Vale, me da igual que sean 10, 15, 20 o 5 kilos, me da lo mismo. Si la semana que viene has perdido 1 kilo, estás yendo en la trayectoria que quieres. Ya está, eso es suficiente para saber que el plan está funcionando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguir aplicando el plan. No tiene más misterio. No es física cuántica ni nada de esto. Y no quiero terminar sin mencionar de nuevo, y muy a mi pesar, me vais a perdonar por esto, porque ya lo mencioné hace muy poco, un par de semanas quizás, el famoso streamer, ¿no? El Chocas, que está ahora en ese proceso de cambio físico, que yo no sigo nada de él, pero a raíz de ese vídeo, como vi el vídeo de su alimentación, que lo estuve comentando en otro episodio, pues se ve que el algoritmo ha detectado que a mí me gusta ese tipo de contenido y ahora me ha sacado un vídeo que ha salido él diciendo que lleva ya 4 meses entrenando. Y no he visto el vídeo entero, pero simplemente una de las primeras frases que dice, que es lo que quiero remarcar aquí, dice: llevo ya 4 meses sufriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis esperar de alguien que dice que lleva 4 meses sufriendo? ¿Creéis que va a aguantar mucho tiempo haciendo lo que está haciendo? Si para él estos 4 meses han sido de sufrimiento, que se puede entender que puede haber algo de sarcasmo o lo que sea, pero interpretar la frase simplemente: llevo 4 meses sufriendo. ¿Qué podéis esperar de esto? Porque esto no va de sufrir. Yo llevo más de 10 años entrenando. ¿Creéis que hubiera podido durar tantos años si en el 4.º mes hubiera dicho llevo 4 meses sufriendo? Sería imposible. Por tanto, mucho cuidado con lo que decimos, porque esto no es un sufrimiento, y no digo cuidado con lo que decimos como si fuera algo malo. Si tú realmente percibes que estás sufriendo, no tiene nada de malo que lo digas. Pero cuando tú dices algo, tu mente interpreta que eso realmente es un sufrimiento, pero en realidad no es un sufrimiento, es una decisión que has tomado para que tu día a día sea mejor. ¿Cómo puede ser eso sufrir? Y recuerdo una frase de cuando me formé con Juan Carlos Santana, que a sus clientes, cuando hacía entrenamiento personal presencial, les decía: relaja esa cara. Relaja esa cara porque no estás aquí para sufrir. No pasa nada, no hay ningún peligro. Estás en un entorno controlado y esto te hace ser mejor. Por eso no tienes que poner esa cara de sufrimiento. Ni tienes que apretar la cara, no, nada de eso. Relaja la cara. Estás haciendo algo bueno por tu cuerpo. Pues creo que con la pérdida de peso hay que tomársela así. No es un sufrimiento, tienes que generar un déficit calórico y por tanto eso significa que tienes que darle al cuerpo menos recursos de lo que en realidad necesita. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Decirte: oye, dame más recursos, que esto no es suficiente para todo lo que yo necesito. Por tanto, eso te va a señalizar una serie de patrones de apetito, vas a aumentar tu apetito, vas a tener más hambre, es algo normal. Y cuando entiendes esto, cuando entiendes que el mecanismo para perder peso es el déficit calórico, si entiendes el mecanismo del déficit calórico, que es comer menos de lo que el cuerpo necesita, puedes entender muy fácilmente que el cuerpo te vaya a pedir comer más. Por tanto, vas a tener alguna sensación de hambre. Una sensación de hambre que, como digo en la academia, tiene que ser un hambre tolerable, un hambre con el que puedas convivir. Y la clave está ahí, en aprender a convivir con el hambre. Pero quejarse de ese hambre me parece una irresponsabilidad y algo bastante infantil, porque el único que puede quejarse del hambre es el que no tiene nada que llevarse a la boca. Ese es el que se puede quejar de hambre. Pero tú no. Tú has escogido hacer esto y es una decisión. Y cuando es una decisión, no puedes quejarte de ella. Pero cuando tomas decisiones pensando únicamente en el resultado, es más probable que acabes tomando peores decisiones que te causen mucho sufrimiento y que a la larga te van a devolver a la casilla de salida, porque no vas a ser capaz de aguantar en el tiempo. Y por eso necesitas olvidarte del resultado y pensar en esto como un estilo de vida, que puede ser un tópico, pero es así. Esto no se puede hackear. Por eso cuando la gente me dice: oye Luis, ¿qué tengo que hacer para perder 10 kilos? Yo les digo: aprende a perder 1. Porque cuando aprendes a perder 1,
para perder 10 solamente tienes que hacer lo mismo que para perder 1, pero durante más tiempo. Ya está, eso es todo. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito porque la semana que viene vamos a hablar sobre el famoso cardio y cómo aplicar el cardio especialmente a los más principiantes. Pero esto será la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.